iniciar la andadura con algo de lo que aquí se diga para algunos será nuevo, simplemente que aprender, para otros redundante y para otros será recordado. Porque por lo que hemos hablado, el perfil, digamos, de experiencia en gestión clínica pues varía de uno de los entre vosotros. Hemos querido empezar con Salvador Pueyró, que creo que muchos de vosotros lo conocéis. Él lleva mucho tiempo dedicándose a la gestión clínica, a la investigación original de gestión clínica, ha incorporado muchas herramientas desde la hora de dedicarse a esto. Él ahora está de jefe de área de investigación en los servicios sanitarios en el centro de salud, Centro Superior de Investigación de Salud Pública, que sí. La primera vez que alguien lo dice, este nombre tan largo. Y además es un hombre experto en comunicar, en transmitir de manera muy amigable conocimientos y así más, ¿no? He pensado mucho lo que iba a contar y lo que no, porque realmente llevamos mucho tiempo trabajando en temas que tienen que ver con el manejo de pacientes, la gestión clínica, la gestión sanitaria. Y al final he juntado, me ha dado mucho trabajo eso. Al final he juntado las cosas que pienso que pueden tener más interés en un momento en que una organización se está transformando, estas cosas. Me aviso que estoy bastante alejado de muchas de las modas de gestión al uso. Pero muchas de las cosas que digo que son estrambóticas tampoco se van tan lejos de las modas de gestión al uso. Son formas de verlo diferentes. Lo digo porque diré alguna salvajada que parece que... Lo primero es un tema de jerga, ¿no? Se dice que las jergas son lo que sirven para hablar con propiedad, para entendernos, y también para que sepan quiénes sabemos de la cosa y quiénes no, porque decimos las palabras de tocar. Los pocos tienen jergas complicadas, los médicos tenemos una jerga más complicada. La de los periodistas, la de los economistas, para eso la sabe todo el mundo, ¿no? Cuento palabras. Este es el palabra que tiene que ver con los ensayos clínicos de eficacia, la probabilidad que tienen las personas de beneficiarse de un tratamiento en condiciones ideales, experimentales. En nuestro campo, condiciones experimentales, es un ensayo. De acuerdo, todo está controlado, se toman las pastillas, corregimos, etc. Tiene que ver con el cambio tecnológico, digamos, vamos haciendo ensayos con respecto a más innovaciones, sabemos a qué estamos evolucionando, etc. Por haciendo conocimiento, se lo he dicho. Y en principio, si replicamos un ensayo clínico aquí o en China, y replicar es replicar, los resultados serán parecidos. Digamos, la eficacia es de validez universal. Si alguien fabrica una arroz y dice que reduce la hipertensión o que reduce la mortalidad, no sé cuántos, pues en general varía. Si le cambiamos mucho a las poblaciones, no. Pero si replicamos el contexto del ensayo, el resultado es... Un segundo palabra es efectividad, que es lo mismo, pero en condiciones reales, no en condiciones de ensayo. Depende de cómo lo hagamos, de si el sistema puede no la gente, de si conseguimos dar las pastillas que toman a quien toca o operar a quien toca, si los pacientes se las toman. Tengo un ejemplo de esto que es un ejemplo real. Canadá, años 90, ensayo clínico, un antihipertensivo controla la presión arterial en el ensayo en el 75% de los que lo toman, de la población hipertensa. Un mundo eficaz, un mundo de ensayo, ¿de acuerdo? El mundo real es que el sistema solo cubría 95%, solo se identificaba por el 1% de los hipertensos, el 75% de los casos de prescripción, la mitad no se lo tomaba, solo el 11% controla la presión arterial. ¿De acuerdo? Estas son las diferencias entre el mundo real y el ensayo. Eso tiene que ver con la organización de estas diferencias. Este trabajo de Sackett se publicó en el 93 o 94. Esto es un invento mío. Supongamos que esto no era el trabajo de Sackett, sino el departamento de la FE, y este es el departamento de general. ¿De acuerdo? Y aquí pues han estudiado, tienen un programa de identificación y identifican el 90%, se han estudiado esto bien y los manejan bien y tratan bien el 90%,
y tienen un programa desde que te persiguen las enfermeras que llaman de noche a casa, siempre por la pastilla. Si consiguen el 90% se toman las pastillas. Aquí la efectividad es del 52%, ¿no? Esos son los campos en que trabaja la organización. Para intercambiar, esto es un trabajo nuestro recién publicado en el libro de hipertensión. Son todos los estudios que han tratado el control de hipertensión arterial en España en los últimos 10 años. Luego hay como 40 tantos estudios y como 300.000 personas. Y actualmente controlamos la presión arterial del 36% de los pacientes. O sea, no es el 11% del estudio de Saque, pero tampoco estamos tan cerca. Y si cogemos solo los pacientes de alto riesgo, estos que teníamos que tener por debajo de 130 no sé cuántos, pues controlamos solo el 15%. O sea, el mundo real no es el mundo del ensayo, y en términos reales no lo es. Pero volvemos a lo que nos interesa. Esto es lo mismo de antes. El departamento de la PIN solo controla el 11%, pero el general el 52%. Esta es la perspectiva que normalmente tenemos de la calidad. Si lo hiciéramos también como en el ensayo, controlaríamos el 75%. Esta distancia, donde estamos a donde podríamos estar, si en un mundo ideal, en un mundo perfecto, es un poco lo que está hablando de calidad desde el punto de vista de los resultados para los pacientes. Calidad es un atributo. Cuando hablamos de efectividad, normalmente hablamos de las tecnologías, un medicamento, un charco. Cuando decimos lo mismo de una organización, digamos calidad. ¿Se entiende esto? Es lo mismo. Cómo conseguimos mejorar a la gente, los similares. Pero aquí estamos hablando de la tecnología, en lo que estamos hablando del medicamento, aquí estamos hablando de departamentos. Y a lo mismo la efectividad del departamento lo llamamos calidad porque estamos midiendo esta distancia. Las organizaciones sanitarias nos pasamos la vida pensando en cómo reducir esta distancia. Eso es lo que hacemos todo el rato. Vueltas. Supongamos que inventan un medicamento nuevo, mucho mejor. La frontera tecnológica se desplaza. El cambio tecnológico ha hecho que ahora podamos controlar el 90% de los ensayos. La innovación tecnológica hace esto, desplaza las fronteras. Y supongamos que las organizaciones incorporan esto. Esta organización lo incorpora bien, paso de control del 67. Esto lo incorpora solo parcialmente. De las ventajas del nuevo fármaco, pues lo aprovecha acá. Es muy frecuente servicios sanitarios. La gente está mejor, ¿de acuerdo? Aquí antes controlaban al 11, ahora controlan al 15. La población está mejor, diagnóstico, final. Pero en transversal ahora, esta organización tiene menos calidad. Está más lejos de la frontera de diagnóstico. Es una cuestión muy frecuente en servicios sanitarios. El cambio tecnológico hace que la población mejore, pero la distancia donde podríamos estar, a la que estamos, puede irse agrandando, reduciéndose, porque hay unos aspectos con componentes organizacionales. Este es un ejemplo tonto. Ahora están todos los departamentos, pongamos que los 24, y hay mucha variación, una cosa que hablaremos después. Este es el de antes, este es el actual. Si todo el mundo incorpora la tecnología nueva, este es el beneficio esperado. Si todo el mundo se comporta como los centros que mejor lo hacen, este es el beneficio esperado. Bueno, y aquí vemos de dos tipos de cambio. Lo que es el cambio tecnológico, lo que es innovación, incorporación de la innovación a la vida real. Y lo que es el cambio organizativo, lo que es comportarnos como las organizaciones que mejor lo hacen. ¿De acuerdo? Estas cosas cambian. En general, me refiero, si la innovación es muy importante, el cambio tecnológico puede ser espectacular. Si hay muy poca variación, porque las organizaciones son muy parecidas y pocas holguras de mejora, el cambio organizativo puede ser muy poco importante. Pero en términos generales, no siempre el cambio tecnológico es la mejor forma de mejorar los resultados en salud. ¿De acuerdo? A veces toca mirar qué cambios o qué cosas serían las que no necesariamente en este momento inventar un nuevo antihipertensivo será lo que mejore el control de la hipertensión en España.
más bien parece que mejorar cómo lo hacemos y cómo manejamos a los pacientes serían las claves. Palabra nuevo, eficiencia, todo el mundo sabe que hace referencia a los costes, es un ataque, pero no hace solo referencia a los costes, en realidad la eficiencia es una relación entre los costes y los resultados, entre la efectividad y los recursos que ponemos, entre los beneficios y los costes. La fórmula clásica es esta: si no podemos hacer nada mejor que lo que estamos haciendo, somos eficientes. Pero si hay forma de producir más resultados, mejorar la salud, haciendo cosas diferentes, no somos eficientes. La eficiencia siempre es comparativa. Siempre tiene que haber una alternativa. Si no podemos hacer nada más que lo que hacemos, no hay opciones. Una cosa que nos viene bien en nuestro sector es que para hacer lo que no funciona, lo que no funciona en el ensayo, por barato que sea, nunca será eficiente, ¿de acuerdo? Lo que no produce beneficios, a cualquier coste será un derroche. Por lo tanto, digamos que tenemos aquí una cosa que en el sector sanitario nos permite seleccionar solo cosas que sirven para algo. Todo lo que no sirve para nada lo podemos desechar si buscamos eficiencia. La segunda cosa es que lo que no funciona en la vida real, lo que no podemos gastar en la práctica, tampoco será un beneficio, por barato que sea. Estamos buscando un poco de todo. Y la tercera condición que necesitamos para ser eficientes es que no existe otra forma de hacer las cosas mejor que la que estamos usando, con mejor relación entre costes y beneficios de la que estamos usando. Pero las dos primeras ayudan mucho, porque en realidad esto es medicina pura y dura. Esto es mejorar los resultados clínicos para los pacientes. Y posiblemente aquí tenemos el 80-90% de la eficiencia en utilizar en hacerla mejor. De alguna forma, esta es la primera de la parte, porque la gestión clínica es solo buena medicina, no 25%. Un palabra que me falta al último que me voy a gastar: el uso inadecuado, inapropiado, inadecuación, etc. Lo gastamos de dos formas. Para hablar del uso de una tecnología hablo de medicamento, cacharro, tratamiento, intervención quirúrgica, vacuna, práctica preventiva, rehabilitadora. Pues usar una tecnología que sirve, que es eficaz, que ha demostrado que funciona en los ensayos, pero cuando lo usamos en situaciones en las que no tiene la resulta, como cuesta cursos, por ejemplo, nosotros somos muy dados para que pongamos antibióticos en las vigilancias, es un ejemplo típico, pero también pruebas diagnósticas que no... Luego sacar algunos ejemplos de densitometrías, pero hacemos montones de densitometrías a mujeres que no tienen ningún sentido y que no deberíamos tratar nunca y no tienen dolor. Cosas de ese estilo. Las pruebas operatorias en pacientes sanos, por ejemplo, de ese tipo de cosas. El uso del hospital en pacientes que no requieren estar hospitalizados. No es que el hospital no es una tecnología útil cuando el paciente lo necesita, pero estos que tenemos en los pacientes, ¿verdad? Pues probablemente los que solo se meten en la cama cuando hay que darles de comer o cuando se necesita, probablemente ese día no necesitaban estar en el hospital. No es que el hospital no sea útil, pero lo empleamos en pacientes en que es inadecuado. El término se gasta por extensión en muchas cosas. La gente dice, por ejemplo, que los genéricos, el uso de medicamentos de marca en vez de genéricos es inadecuado. En realidad esto es ineficiente. Genéricos y marcas son lo mismo, no hay problemas de diferencias en efectividad. Pero bueno, por extensión se emplea. Pero la idea de fondo es esta: una tecnología que sirve para algo, cuando la gastamos de una forma que no sirve, que no es útil. O bien, hay una segunda acepción que se emplea mucho, que es cuando los riesgos esperados de usar la tecnología en un paciente concreto exceden los beneficios esperados. Esta ciencia lo he visto mucho en casi todos los trabajos que revisan el uso inadecuado de cosas como la laparoscopia o cualquier técnica de diagnóstico quirúrgico. Pues, en realidad, grupos de expertos deciden si para este tipo de paciente en estas condiciones esta prueba aporta o no aporta, tiene más riesgos que beneficios. No se van tanto las diferencias, pero son los dos usos. Bueno, pues gestión clínica o de la eficiencia en las organizaciones sanitarias, estas cosas, ¿no? En realidad, si os das cuenta, las organizaciones sanitarias tenemos muchas cosas en que pensar.
La primera es esa: usar tecnologías, medicamentos, pruebas, no sé cuántos tal, que sean eficaces y seguras. Eficacia y seguridad son siempre una relación. Un fármaco oncológico es seguro, por tóxico que sea, respecto a los riesgos de dárselo a un paciente con una ritmo. Eso no sería seguro. Seguridad es un concepto relativo siempre. Tiene que ver con esperar. Pero esta es la primera. Luego están los ensayos, la evidencia científica, etc. La segunda es indicarlo, prescribirlo a los pacientes que se benefician realmente. Cuando tenemos un país de que la mitad de las cosas que hacemos pueden calificar su uso compasivo, porque están fuera de indicación, porque se gastan en pacientes que no me refiero al uso compasivo real, me refiero a cursos de suplementos, de tratamientos antiespectolóticos, de estatinas, en fin, las que no se han demostrado por su bajo riesgo, pero que tengan valor. Esta es la segunda regla importante. La tercera es lo que nos gusta a nosotros, los médicos, hacerlo bien. En realidad esto es un poco hacer lo que hay que hacer, a quien hay que hacérselo. La tercera es hacerlo bien. Si operamos, si manejamos un cacharro, si tratamos, tenemos que tener que decir. Tenemos que manejar. Aquí nos desenvolvemos muy bien. Este es nuestro mundo, es el mundo que importa el cómo se hacen las cosas. Cuarta, no despilfarrar recursos. No derrochar. En un sentido, los recursos que despilfarramos en algo son, en realidad siempre se los estamos quitando a los pacientes. Siempre dejamos de ser eficientes. Porque es lo que no produce beneficios para nadie, lo estamos dejando de gastar en otra cosa en la que podría producir beneficios. Y ya me da lo mismo incluso que sea de este sector. O sea, en un mundo como el de ahora, en que tenemos problemas con la formación, la educación, los pagados, no sé cuántos, derrocha en cualquier campo, también en esto, es un problema. Y un problema de longitudinalidad que en muchos casos en el hospital no se ve, en el hospital dentro, en consulta externa sí. Pero vemos que todas estas cosas nos toca hacerlas a lo largo de la vida de las personas, que no necesariamente en el mismo sitio, no en el mismo nivel asistencial. Y aquí entra un poco de coordinación de niveles. La gestión clínica es alguna cosa más, y algunas más difíciles de lograr a más largo plazo. Estamos en sociedades que tienen reglas y normas, y desde las distributivas. Fijaros que estas normas varían de país a país, en entorno a entorno. No tenemos una regla fija para decir que es justo, que es equitativo. Tenemos normas propias. Pero a fin de cuentas son cosas que deciden el conjunto del país, mediante leyes, normas y tal. Pero que toca aquí. Tenemos un segundo problema. Tenemos que generar conocimiento nuevo. Esto es esencial en las condiciones sanitarias, para ayudar a los pacientes de mañana, a los cuidados, etc. Y tenemos que incorporar el conocimiento nuevo que se ha generado. No podemos estar, pues, 10 años desde que sabemos que los trombolíticos, se habló en un estudio americano, reduce la mortalidad de infarto hasta que se generaliza. Puedes contar en muertos. Hemos tenido porque no hemos utilizado algo que sabíamos, que teníamos conocimiento. Y un tercer componente de la gestión clínica es que tenemos que preocuparnos de cómo seremos el día de mañana, de la organización futura, de renovar la fuerza de conocimiento. Esto también está bien, son partes importantes. No es un tema sanitario. Todas las empresas hacen esto. Todas las empresas se preocupan de innovar en producto, en sus campos y tal. Y todas las empresas se preocupan de formar a su personal y de pensar cómo será mañana. En nuestro caso, la formación es tan compleja que es más. Yo no les queda algún controlío, porque además somos organizaciones públicas, en el sentido de estar financiadas con impuestos o con dinero de la taxa de personas. Y entramos en lógicas de la realidad, de lo que es importante para la sociedad, que otra gente no lo tendría. Otra gente se puede dedicar a hacer cirugía estética si esto le produce beneficios a sus accionistas, a su lógica, a su realidad. Nosotros podemos hacer cirugía estética a lo mejor, pero después otras cosas irán antes. Hay una lógica clínica que no las decidimos necesariamente nosotros, a veces sí, ¿no? Pero priorizar lo relevante. Lo importante para
no somos tan buenos en esto, en el Sistema Nacional de Salud, las lógicas, los planes que marcan relevancia prácticamente no existen, las perspectivas son muy gremiales en cómo se hacen las cosas y en esa palabra que tiene tan mala traducción en la quinta bíblica. ¿A dónde vamos ahora? Pues la segunda parte es que cuando queramos ver cómo funcionan los servicios sanitarios, cuando queramos valorar qué resultados están dando, la cosa no es fácil, porque en realidad estamos moviéndonos en muchas dimensiones: efectividad, eficiencia, seguridad, satisfacción de los pacientes, utilidad, que tenemos que llevar a la vez. Y nuestros sistemas, nuestras formas de medir son demasiado sencillas, ¿no? Necesitamos además medir a lo largo del tiempo, que es también peligroso. Necesitamos incorporar criterios de referencia, conocimiento, y es el saber dónde podría estar en términos más de gestión de SMART o referencias. ¿Cómo? Digamos, ¿cuál es la gente que podría tener controlada? ¿Cuál es la gente que controla la fe en mi hospital para saber cómo lo estoy haciendo yo de determinar puntos de referencia para medir distancias? Tenemos un problema, y es que siempre que hacemos esto, estamos en el mundo real, no aleatorizamos a la gente de los hospitales para saber si un hospital funciona mejor o peor que otro. Estamos midiendo por lo que atiende, por lo que ven, cómo entran con muchos componentes y mirando. Y con sistemas de información débiles, los CMDD, no sé, este tipo de cosas. Son muy pocos datos, muy poca información. Nosotros podemos esperar que los pacientes que atienden, los hospitales, que atienden pacientes más complejos, más liosos, más graves, que podemos esperar que la FE haga muchas más cesáreas que el hospital de salud, porque la FE está recibiendo todos los partos complicados, complejos, similares, no sé cuántos, todo lo que se ha podido programar con altos riesgos de la comunidad. Si tiene una unidad de neurocirugía, recibirá un tipo de casos de hemorrágico, no sé cuántos, que no recibirá un hospital comarcal y tendrá más mortalidad este centro y la peor en números reales, porque sus pacientes serán más fastidiosos. De hecho, este centro, estos pacientes no se mueve ninguno porque te los envía a ti. Y por lo tanto tenemos que medir, para jugar a las medidas tenemos que valorar qué tipos de pacientes atienden. Los sistemas de información no son tan buenos. No son tan buenos para los nuestros de los de la medicina estructura completa. Hay muchas formas de ayudar a hacer esto. Y tenemos un problema además que cuando decidimos qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan en el mundo real, ya os cito lo del cambio organizativo o de las intervenciones de mejora, etc. Pues la verdad es que nunca sabemos qué es lo que funciona. Es decir, no sabemos si una determinada forma de hacer las cosas, gestión clínica, con 3 puntos, que funciona en un hospital funcionará en el Baldado. Porque esto no es solo la palabra gestión clínica. Esto importa la gente que dentro, el contexto, el liderazgo de los que están llevando. Hay muchos. Cuando tú gastas las mismas palabras y formalmente haces el mismo organigrama y lo sacas en 2 sitios, los resultados no tienen por qué ser iguales. Pues en el mundo real, en organizaciones, y siempre que hay cosas de este estilo, pues los resultados finales van a depender de componentes que muchas veces no estamos ni midiendo ni mirando. Por lo tanto, el traslado siempre es lioso, siempre es complicado. Y de este trozo me queda, creo que sí, hablar de la trinchera. Esta transparencia la puse yo a la última hora, si me lo olvido. La trinchera es la manifestación, ya los microsistemas, los que se llaman a calidad. Esas unidades que tratan a los pacientes y se relacionan entre ellas. Relacionarse es todo, de flujos de información, de conocimiento, etc. Para dar a los hombres de pacientes. La primera línea del sistema sanitario. El sistema sanitario funciona con esta primera línea. No son necesariamente un servicio o una unidad funcional, se definen en las prácticas las cuales ver, ¿no? Aquí es donde están los pacientes, donde se toman todas las decisiones clínicas. Las decisiones clínicas, a ver, uno no decide, aquí no se decide cuándo cobra un médico, pero se decide cómo un médico gasta su tiempo. ¿De acuerdo? O sea, se asignan los recursos al extremo, no se decide cuánto vale un medicamento,
pero se decide quién lo recibe y quién no lo recibe. No se decide cuándo va a un equipo, cuándo va a una operación, no sé cuánto, pero se decide quién recibe la intervención. En realidad, el 90% de las asignaciones reales de gasto concreto se hacen a este nivel. No les hace un gerente, el gerente puede decir pues, un ministerio. El dinero que hay donde se asigna realmente a acciones concretas, es aquí, donde hacemos las cosas, ordenamos mejor lo peor, damos mejores tratamientos, donde los pacientes viven, mueren, quedan mejor lo peor. Esta es la bóveda de los sistemas. Es donde estamos todos. Y todos estos palabras tienen que quedar aquí. Luego la información para tomar decisiones de mejora, de cambio de organización, tienen que encajar aquí, que es donde se está hablando. No basta con que haya un sistema de información en algún sitio. En general no podemos, nunca tendremos un sistema sanitario mejor que cuando funcionen los servicios al extremo, los centros de salud, estas cosas, los más pequeños. Mejor que cuando funcionen cómo se coordine, cómo traten, etc. Por lo tanto, aquí es donde toca meter todo lo que es la gestión clínica. Esto no quiere decir que la organización sanitaria no pueda ayudar a empeorar o a mejorar mucho eso. Y este es el papel de otros aspectos de lo que llamamos nosotros gestión. Pero el juego está en este. Digo esto porque en España en parte, se han confundido dos palabras. El término de gestión clínica como forma de organizarse en institutos, no sé cuántos, se cambia lo programa del hospital. Y el término de gestión clínica como cambios reales en la forma de gestionar los pacientes, la toma de decisiones, la información, las relaciones con los servicios. Igual que se puede hacer gestión clínica en estructuras antiguas, se puede no funcionar en estructuras nuevas. Lo que importa son los cambios a nivel de los microexistentes. Una estructura que se adapte más a la forma que tratamos de los pacientes que los servicios que hay por hace 50 años, se adapte más a cómo trabajamos, a los cambios y tal, probablemente puede ayudar, pero no necesariamente. Los juegos van a estar, no basta con hacer los organigramas, lo que hay que hacer es crear todos los guías y flujos de formación, información y de relaciones entre la gente que va a manejar pacientes más o menos homogéneos. El hecho de que alguien tiene un instituto cardiovascular y se piensa en el gallego, que tiene mucho éxito, pues llevan al camino cuando un infarto está dando vueltas por la ciudad para ingresar, porque tienen las camas reservadas para operar a otras coronavirus. Pues se por la coordinación, encaja todas las piezas, encajar todas las piezas. Vale, pues podéis preguntar cuando queráis, yo voy diciendo eso bajadas veces y cambiamos, porque cambio de tema un poco ahora para hablar de geografía. Y para geografía, me voy a una historia muy vieja que algunos han visto contar a lo mejor, porque me gusta, que es Inglaterra, no Gran Bretaña, años 20 se lo estudia, donde se consideraba tan importante que los niños pobres pudieran no tener amígdalas que el condado, los ayuntamientos, pagaba las intervenciones gratuitas de entonces, la intervención de amígdalas, de alguna cosa más, algunos tratamientos. Esto la realizaban los servicios médicos escolares y como los pobres niños les pasaban visitas, las revisiones médicas escolares, estas cosas todos los años, que eran titánicos, esto sí, pues tenían los niños operados, no tenían los oídos, las zonas apicales, todo. Glover, uno de los autores más citados de la literatura médica, era el pediatra, que era el jefe de los servicios médicos escolares, le dio por juntar esta información. Y lo primero que le llamó la atención es que habían condados que operaban al 5%, ahora las amigdalectomías las contamos en tasas por 10.000, ¿no? Pero entonces trabajaban en tasas por 10. Al 5% de los niños todos los años, y sitios que operaban 10 veces menos, del 5%. O sea, esto es una variabilidad inmensa. Y me llama la atención, esto es media de 5 años, esto es el año que estamos mirando, que operaban mucho todos los años,
y el que operaba poco todos los años. Es lo que él llamaba la firma del cirujano, y decía que estas diferencias no tienen ninguna lógica desde la óptica de la necesidad clínica, de la movilidad, de la gente, del perfil, todo eso. Se encontró con lo que llamamos un experimento natural, lo cuentan muy bien. Glover no sabía estadística, bueno, esta época nadie, cuenta las cosas así. Pero vamos, este era un médico que vino pegando alrededor de 200 pacientes, 200 años por año en su condado. Aquí es el momento que se jubila y era un médico nuevo. Y pasa a operar 10 veces. La línea esta son noticias medias. La idea de colocarlo de Glover es que las noticias no han aumentado por el hecho de que han dejado de operar los niños. Esto pasó poco tiempo después del experimento natural, pasó en todo el mundo, que hay estas amiloidectomías y no aumentaron ni otitis medias ni etcétera. Glover contó los muertos en operaciones quirúrgicas de amiloides y en los 5 años estos tiene 85 por año. Un poco la idea es que operar no es tan neutral la decisión de operar. Los beneficios no están claros, pero los riesgos sí que los vamos viendo. Y además se molestó en marear a los médicos, a los que operaban mucho, a los que operaban poco. Me llamaba mucho la atención que los barrios más ricos tuvieran tasas muchas más altas de intervenciones que los barrios pobres, porque no tenía lógica, los que están mejor. Y tal. ¿Qué nos pasa ahora con las prostatectomías? ¿No? Los ricos operan mucho más que los pobres. Y prostatectomías, por condiciones económicas. Bueno, lo que llega luego a la conclusión es que nadie sabe muy bien para qué sirve esta intervención, por qué la hace, y en el fondo las expectativas que cada médico tiene sobre el valor de la intervención, sobre todo para prevenir problemas públicos, son los que acabarán dando que se intervengan o no se intervengan, ¿no? Y acaba dando una primera gran hipótesis de las variaciones de cómo funcionan las variaciones en la práctica médica. Y es por la falta de conocimiento, por la incertidumbre sobre el valor de la intervención. En realidad no sabemos para qué sirve la amiloidectomía y cada uno decide qué hace en función de historias diversas. Esta es una revisión Cochrane sobre la amiloidectomía y Glover debe tener razón, porque seguimos sin tener ensayos que evalúen el papel de la amiloidectomía, el valor de la amiloidectomía. Rincón, Nueva York, años 30, estaba todavía, no habían derribado los aviones. La idea es la misma. Bachlund es un pediatra famoso, muy famoso en la época, tiene polvo, tiene una enfermedad de Bachlund. Después digo, se publicó en el New England en el 45, pero el experimento es del 35. Glover no lo conocía, eso fue mucho después. La idea es la misma. Una fundación benéfica de Nueva York, muy bien intencionada, quiere pagar todas las intervenciones de amiloidectomía que necesitan los pobres niños de Nueva York, porque los pobres no van a tener amiloidosis solo por el hecho de ser pobres. Y como quieren calcular el presupuesto que necesitan, le encargan al gran pediatra y que lleva muchas sociedades que se lo digan, que mira de cuántas amiloidectomías van a tener que hacer. Y hace pues lo sensato. Muestreo aleatorio de colegios de Nueva York, 1000 niños. Y descubre que el 60% ya no tienen amiloidosis. Pero como quieren saber cuántos están dentro del experimento, a los que quedaban sin ningún problema especial, son niños de muestreo de colegio de calle, no es que tengan un problema óptico, no sé cuántos, los envían a un pediatra, una intervención que lo tienen pediatras, que dice que el 45% están para operar. Como no quieren que se les escapara a nadie, a los que quedan se los envían a otro pediatra diferente que dice que el 40% están para operar. Y aquí va y modificó el experimento, pues hemos quedado, envió a los que quedaban a un pediatra diferente que dijo que el 45% estaban para operar. Y si dejas de mirar niños en este momento te quedan 65 con amigas.
Fijaros que no es tan importante. O sea, estos son niños que han fallado otros exámenes de salud amigdalar, ¿no? Pues, no es tan importante esto como la regla de 2 de cada 5, ¿no? O sea, si veo 5 amigdalas hoy, esto es posterior, años 70, Wember, uno de los del padre de investigaciones sanitarios, miró las tasas de amidalectomías en varios estados, creo que es Vermont, Maine y Rhode en Inglaterra. Y nada, la variación enorme con estos juegos. Si vives, por ejemplo, aquí, llevan tasas por mí. A la edad de 25 años, el 10% de los niños, ya niños, no tienen amígdalas, y si vives aquí, el 60% de los niños no tienen amígdalas. Estos son los juegos de acumular tasas de entre 22 y 20. En Estados Unidos ahora hay estados donde el 70% de las mujeres de 50 años no tienen útero. Y estados donde el 30% de las mujeres, son las diferencias que se llevan, los niños no tienen útero. Nosotros estamos por el 10% de las mujeres sin útero, que tampoco es una cifra. ¿No? Pero estas son las cosas que uno puede, cómo pueden moverse en estos rangos pareciendo normal. Wember envió a los sociólogos a preguntar a los médicos por qué operaban. Estos son declaraciones de médicos que operaban mucho, que operaban poco. Básicamente esto se hacía en los signos. Si el tirar anterior está rojo, la amígdala va afuera. Este dice que el tirar anterior no importa, lo que importa es la glándula cervical. Este dice que la glándula cervical. Y lo están fijando sobre los signos físicos. Los que no operaban se están fijando en el niño. ¿De acuerdo? Dice que el examen físico no importa. Es gracioso. Esto de yo soy el niño de la pared que otro torrino no ha llegado antes que yo. Todavía ahí es que soy el primero. Y ese dice pues, que es un tema que no emplea ni antibióticos sus amigos, pero lo que importa es esperar a que se pase y manejar un poco a los padres y tal. Son dos formas diferentes de abordar un problema cuando no tenemos evidencia de que sería mejor en un caso. El sistema de información. Wember pensó que pasaría si les decía a los sitios con tasas más altas que estaban operando 10 veces más que sus colegas, y el efecto fue estar hacia abajo hasta situarse información solamente en los miles de sus colegas, ¿no? Estos son estudios internacionales. Pues, para amígdalas, Estados Unidos, distintos sectores, creo que es Reino Unido y Dinamarca. Noruega. Fijaros que en variación entre países es importante, mucha más dentro de Estados Unidos que entre Estados Unidos con otros países. Histerectomías, espectaculares variaciones. Pero saco esta para ver que también hay cosas que no varían. Esto es una penitectomías. Apenas hay variación dentro de cada país y entre países. Y esto es un poco la teoría que se irá conformando. Cuando estamos de acuerdo en que hay que operar y aquí no, como hacemos las cosas, poca variabilidad. Cuando tenemos poco conocimiento sobre quién se beneficia o no se beneficia de una intervención, las variaciones se disparan. Estos son los datos españoles que hicimos nosotros son de 2002, que es la última que los hicimos. Son tasas por 10.000 menores de 15 años, o sea, son cifras bajas. Cada punto es una área de salud de las que participaron en este estudio. Y vamos desde 3 a 40 intervenciones por 10.000 menores de 15 años en este año. 13 veces más en el sitio que más respecto a primario. A la adenectomía la cosa era un poco peor. Todavía sigue viendo gran variación. Valencia estaba alta en las amidalectomías comparadas con el resto de España, son los colores de aquí oscuros. Sin embargo, curiosamente, quitamos la amígdala pero dejamos la de la tendencia. Cuando mirábamos las amidalectomías estábamos bastante bajos. Los aragoneses estaban al revés, no quitaban amígdalas, pero las adenoides no dejaban ni una. Cosas que se aprenden de las amígdalas. La primera es esta, ¿no? Es una quiebra en la creencia esta que tenemos todos, la gente y nosotros, de que somos científicos y
que aplicamos reglas científicas completamente adecuadas a pacientes en condiciones similares. En realidad lo que sabemos es que hacemos cosas muy distintas a los mismos pacientes, sin ningún criterio de margen. La segunda es que las variaciones son enormes y que para muchas cosas es más importante el sitio donde vives que la enfermedad que tienes para recibir un tratamiento médico. Esto es, de hecho, uno debería saber. Yo recomendaba, un tiempo que recomendaba, uno se compraba la casa según el órgano que quisiera prescribir cuando fuera mayor. Si no se va la próstata, que te diga, si la próstata te da lo mismo, pero lo que quieres conservar, pues en quieres llevar un estén, que te diga. La tercera es el tema este de que la información, el conocimiento científico es la base de las variabilidad, ¿no? De los estilos de práctica que nos llevan a hacer cosas diferentes. Cuando sabemos muy bien lo que hay que hacer, cuando sabemos que la aspirina, aspirinas, cosas de estas, pues todos hacemos eso. Pero cuando tenemos mucha discrepancia en conocimiento con grupos de pacientes concretos, esto, pues la variabilidad de los estilos de práctica son muy divergentes. Y apunto ahora que cuando está muy claro lo que hay que hacer, casi nada funciona para cambiar ese comportamiento. O sea, ni pagar incentivos por hacer, ni por dejar de hacer, ni marear, no sé cuánto. Si tenemos claro ya de estas cosas, lo haremos a los pacientes, yo racione o llegan rayos de fúgilas. Por contra, cuando no está claro, todo influye. La promoción de los laboratorios, los incentivos nuestros, las actividades, es un poco los puntos. Cuando el conocimiento científico es muy claro, cuando nos dijeron dejar de dar terapia hormonal porque produce cáncer, no sé cuánto, si no beneficia, la terapia hormonal desapareció. Mientras tanto, pues hemos empezado mucho, nos empezamos poco, y esto dependía de muchas cosas. Y la cuarta es que las variaciones no son solo variaciones en intervenciones. Debajo tienen muertos, calidad de vida, etc., que pueden ir para bien o para mal. Digamos, en el caso de las amígdalas está claro, en este tipo de intervenciones, pues acabas contando con respecto a eso que toque. Otras veces podríamos estar al revés, no estar haciendo lo que deberíamos hacer, que sería lo peligroso. Pero hacer o no hacer más o hacer menos, incluye los resultados para los pacientes. Es un poco. Vale, pues hasta aquí amígdalas. Y esto es publicidad de nuestro grupo. No es publicidad. En España, nuestro grupo va sacando cada año un atlas de una patología. Primero sacamos trauma, luego cirugía, vamos adelantando los tal. Se han ido incorporando comunidades autónomas al estudio, ahora son todas. Este es el de hace 2 años, que eran personas mayores, este es de poco, tal. Prácticamente, digamos, para lo que se estudió, cardiovascular, etc., y para el año que se estudió, pues hay un mapa bastante claro de la utilización de servicios. Lo que estamos con estos colores, por ejemplo, es que estos tipos tienen el doble, más de un 50% más ingresos de FOB que la media del Sistema Nacional de Salud. O, por ejemplo, estos tienen la mitad, ajustado por temas de estructuras de sexo, cosas estas que... Me he traído este, que es el próximo que saldrá, el de IFUS. Estos son procedimientos en uso sistémico, no está publicado todavía. Estos son trombolisis en uso sistémico, y diría que estos son la trayectomía en patologías cerebrales, y estos son scans en patologías cerebrales en gente que ha tenido un uso sistémico. Fijaros, por ejemplo, Valencia, esto no hace, esto tampoco mucho. Aquí me parece que Castellón hace algo de trombolisis. Sin embargo, en STEM Castellón no hace, pero nosotros ponemos STEMs, ¿no? Comparado con el conjunto de estas cosas. Digamos, de alguna forma estás cogiendo procedimientos que tienen relación y estás viendo las manías de cada hospital. Eso depende de los recursos. Correcto. De los recursos y los gustos y... Pues aquí en Valencia hay más recursos para poner STEM. Correcto. Córdoba. Estás viendo las manías que hemos desarrollado, pero lo que sí que sabes es que gente parecida va a ser tratada de forma muy diferente
en función de los Idorria. Estos son datos provinciales, no son, aunque están dibujadas las áreas, como este análisis se ha hecho por provincias, pero están todas Cataluña, sin embargo, Barcelona. Pero vamos, es un mapa que nos llamó la atención. Es decir, que la mortalidad varía mucho, que vamos a analizar esta vez también, pero que no parece tener ninguna relación con el uso de CM. La mortalidad varía mucho en verdad. Bueno, esto me vale para ir a 3 tipos de condiciones clínicas. Este es un dato del Píramo, con estudio de los 2 cortes del 95 y del 2000. Cada punto es un hospital, trombolisis en infarto, integrantes plaquetarios, beta-bloqueantes. Aquí se daban al 10% de los pacientes en este hospital, aquí en 560, y la media de Píramo 2000, pues mejora, pero sigue manteniéndose en el número de vida. A ver, en estos casos, con circunstancias de pacientes que pueden justificar que no programativa y tal, pero digamos, hay indicaciones claras de los tratamientos y con esas circunstancias, cuando de alguna forma sabemos lo que deberíamos estar haciendo, la variabilidad indica lo que llamamos atención efectiva, cosas que sabemos para qué sirven. La variabilidad indica un problema de calidad por su utilización. En este caso, los que están abajo tienen un problema de calidad. Cuando sabemos que hay que dar aspirina o antes o aspirinas, no se tiene este tipo de gente, y alguien no lo está haciendo, tenemos la variabilidad, un problema de calidad por su utilización. Y toca revisar los que usan poco el método. Eso es el primero. Esto nos pasa con muchas cosas, entonces tenemos muy claro lo que debemos hacer en determinados tipos de pacientes. Este es el primero, lo que llamamos atención efectiva. Tenemos otro tipo de atención más lioso, que es cuando existen diferentes opciones, especialmente cuando hay preferencias entre vivir mucho o vivir mejor, este tipo de cosas, ¿no? O cuando realmente no tenemos información sobre lo que es un tratamiento. Esto le llamamos atención sensible a las preferencias de los pacientes, que no es un muy buen nombre, pero lo que queremos indicar es que son situaciones en que un paciente cuerdo, sensato, responsable, tiene varias opciones que elegir, no necesariamente la que nosotros le propongamos o favorezcamos debe ser la mejor, ¿no? Que se quiere operar la próstata o no se la quiere operar. 2 personas tienen las complicaciones estas de estudios, 2 personas con vidas muy distintas. En la misma situación una puede optar por operarse y otra que no. Y es sensato en los 2 casos, según sus condiciones, efectivamente, hay espacio para... Pero no es... En una apendicitis no hay espacio para que los pacientes decidan, y si no quiere operarse, vamos a la puerta con estas cosas, ¿no? Pero en otras cosas, una rodilla que más o menos molesta, o se molesta mucho ya, ¿no? Pero pues, hay espacios, ¿no? Bueno, Domenichetti, un italiano suizo, del cantón italiano de Suiza, pensó exactamente que si los médicos somos los que más sabemos de esto, las tasas a las que tenemos a nosotros y a nuestros familiares, las tasas a las que mi familia está operada de amígdalas o de apéndice o de familia y tal, son las que debemos estar ganando todo lo que nos operemos a nosotros mismos. Y bueno, muestreó los médicos de Suiza y calculó las tasas de intervenciones que están incluidos los médicos, médicas, el marido, marida, lo que sea, la pareja, hijos y los padres, los padres también. Y a los médicos son la unidad, ¿no? Para comparar. La pregunta es cuánto de más o de menos operamos al resto. Pues en la apendicectomía las mismas tasas. En todo lo demás, los médicos operan más a los demás que se operan a sí mismos. En algunas cosas el doble, como en hemorroides o vesículas. No es un problema de clase social, porque aquí había un análisis por estratos. Los arquitectos hacían de grupo comparado. Los arquitectos funcionan exactamente igual que la población general, no es un tema de nivel cultural. Y solo había un grupo social
que funcionó igual que los médicos. ¿Los? No, los enfermeros funcionan peor. Funcionan más, sí. No, los abogados. Esta idea de los médicos en sí mismos, de los abogados, los operan poco. Esto es Suiza. En España este estudio se replicó. Lo aplicamos en Madrid desde entonces. Y no funciona así. Los médicos operan más o menos lo mismo que la población general, los arquitectos, no en todas las intervenciones. Recibían, sin embargo, muchas veces que denominamos cosas preventivas. Los médicos nos vacunamos menos. Todas estas cosas no hacemos caso de los médicos. Y las enfermeras tenían tasas espectaculares de algunas intervenciones. Los hijos de enfermeras van muy mal los pobres. Prácticamente me queda un minuto. Esto es hasta 15 años. Vale, aquí también hay un problema de calidad, no por alto o por arriba, sino por hacer lo que nosotros queremos hacerles a ellos y no lo que nos queramos hacer a nosotros. En realidad, por dejar poco espacio para las decisiones del paciente. Los espacios en los que más nos puedan decidir, pues parece sensato que decidan, ¿no? Aquí hay mucho instrumental que se ha puesto en marcha. Hay una consultoría americana, no recuerdo cómo se llama, que trabaja formando pacientes para que tomen decisiones sobre su operación en estos espacios. En realidad, básicamente lo que da es, tiene vídeos interactivos en que un médico partidario de operarse de rostro, por ejemplo, y que se ha operado, y un médico no partidario que no se ha operado, explica las ventajas y convenientes mientras él va a dar. Las mutuas americanas, los seguros, los contratan mucho estos servicios. En próstata, por ejemplo, porque reducen un montón las tasas de intervenciones. La gente cuando mira los riesgos de intervención, se lo piensa más. Por contra, aumenta otros. El derivado cáncer de colon aumenta. O sea, la gente toma decisiones en función de más información. Pero bueno, se emplea, se emplea en Estados Unidos, se emplea mucho. Con las compañías de seguros solo contratan los que reducen. Vale, y otro tipo de cosas. Lo que llamamos variaciones en la atención sensible a la oferta. Estos son tasas de ingresos por fractura de cadera en Estados Unidos y camas hospitalarias, ¿de acuerdo? Por más camas que tengas por habitante, no tienes más ingresos por fractura de cadera. Estos son ingresos por insuficiencia cardíaca. A medida que voy poniendo camas, tengo más ingresos por insuficiencia cardíaca. Por esto le llamamos atención sensible a la oferta, porque los recursos, contra más pones, más casos tienes. Hay una relación. Pues un ejemplo de trauma. Los traumas en el mundo. Estados Unidos es el que más tiene. Esto es cómo funciona el número de traumatólogos por habitantes y las intervenciones de cirugía de todo el mundo. Fijaros que hay gente que no, los suecos se salvan, pero está claro que el que tiene más. Y en cuanto a niveles, en un estudio comparando tasas, población Medicare que son mayores de 65 años con seguro en Estados Unidos y mayores de 65 españoles en el Sistema Nacional de Salud, estas son las tasas de sus operaciones sanitarias y otras son unas 300. Hablamos de 400 por 100.000 años y nosotros estamos por 35 por 100.000 años. Vemos que se puede, sus zonas más bajas más que doblan a las nuestras más altas, quitando estos que no sé quiénes son. Pero quiere decir que podemos operar 10, 15, 20 veces más y parecernos normal. Lo hacen otros. A estos no les parece normal, y a los americanos les parece que se operen mucho. Nosotros, sin embargo, tenemos que estrenar todo el mundo. Bueno, en este caso, este tipo de variaciones, este tipo de cosas, suelen empezar a tener problemas de calidad por sobreutilización en este caso. En la letra de comillas, hay con eso operar rodillas, cuando no operábamos ninguna y a la gente que mandaba, la cabeza, está bien, aquí más es mejor. Llega un momento que operamos rodillas discutibles y llega un momento que empezamos a operar rodillas sanas, solo porque la radiografía dice que tiene artrosis. Cuando son un poco los economistas le llaman a esto la curva de rendimiento en los finales de crecimiento.
vamos ahora sobre esto. Este es un ejemplo de estas historias, un estudio del Minga 97. Son comparaciones de angioplastia y ecografía. ¿Esto qué es? Esto es angioplastia y más. Estados Unidos y Canadá, ¿verdad? Esto, semanas después del infarto. Esto es Estados Unidos, pues 12 por lo que sea, por 1000, y Canadá 2, ¿no? Millonarios, pues 30, pues prácticamente en Estados Unidos. O sea, esto es la mortalidad. Bueno, pues que la mortalidad no es el único resultado de interés en estas cosas. Pero vamos a incluir alguien hace 10 veces más, luego 5 veces más, sin que se traduzca. Tengo un ejemplo más bonito de este trabajo interesante, que es un trabajo que se publicó en Annals en el 94 por un tipo del grupo de Wenger Fisher. Ellos lo que hacen es estratificar Estados Unidos en gasto Medicare solo las personas con seguros Medicare. En esos tramos de gasto son fictibles y comparan el sitio donde se gastan $6.000 por asegurado de año, que ya no tendría bien a nosotros esto, ¿no? A los sitios donde están 4.000. Fijaros que están bastante lejos de nuestros 1.000 y pico euros por habitante. Estos son mayores de 65, prácticamente todas Medicare. Bueno, comparan lo que hacen los sitios que más y los que menos. Entonces, por ejemplo, en repercusión, aspirina al ingreso de un infarto, aspirina alta, IECAS, beta-bloqueantes al ingreso, etc. Prácticamente no hay diferencias. Todos los sitios hacen lo mismo. Mamografías, cribado mamográfico para Nicolaus, para un antigripal, pues, tal, o incluso los sitios que gastan menos hacen un poco más. Esto es lo que ellos llaman, que no es lo mismo que nosotros, atención sensible a las preferencias de los pacientes, en que prácticamente, bueno, fotografías, sonarios, cirugía electiva, prácticamente no hay diferencias entre un sitio y otro. Y en lo que sí hay diferencias es lo que ellos llaman la atención sensible a la oferta, donde los sitios que gastan más, pues hacen 2,5 veces más, yo que sé, visitas al especialista, consultas, electrocardiogramas, CACs, que son muchas más pruebas. Lo sorprendente del estudio que todavía lleva bronca es que la mortalidad, aquí hay 5 cohortes, no lo he dicho, una cohorte de gente que ha tenido fractura de cadera, una de cáncer colorectal, una con infarto de miocardio, una de población normal y la quinta no me acuerdo. Bueno, sistemáticamente los pacientes que recibían más atención, que recibían más cuidados, murieron más. Hay mucho lío debajo. Parece que se ha hecho mucho estudio con esto. Parece que la mortalidad se asocia a los pacientes que fueron tratados por más de 12 o 13 médicos al año en el mismo año. No dentro de un hospital, que tenían médicos distintos. Y parece que atribuyen un problema de coordinación de cuidados cuando profesionales diferentes manejan a los mismos pacientes. Pero es un trasfondo muy especulativo lo que hay debajo. Lo que sí que es cierto es que más, esta es un poco la idea, solo es mejor cuando es atención efectiva o cuando los pacientes sensibles a los pacientes, pero más en la atención sensible a la oferta no es tan claro que reduzca la mortalidad. Y ahora es cuando voy a marear un poco más. Y volvemos a las caderas, a las rodillas, esas cosas. Nunca con estos estudios de tiempo teníamos que hacer un sistema para organizar listas de espera que había que plantear antes y después en artroplásticos y cadera mucha. Y pues así como somos, pues nos fuimos a mirar el dolor y la cantidad de función que tenía con escalas tipo Woman, ¿no? La escala va de 0 a 100 y esta gente está muy mal, realmente tiene mucho dolor y no puede moverse, no puede caminar, tal. Estos no debían estar ahí, debían haber sido operados antes. Es gente que estaba en lista de espera de dolor. Y también tenemos un grupo de gente que están como nosotros, mejor, o sea, tienen puntuaciones normales, que esto es lo que no saben
también, ¿no? También tenemos un espacio de puntuaciones intermedias, ¿no? Eso. Yo antes decía que había atención efectiva, sensible a la especificidad de los pacientes y de la oferta. Probablemente la misma patología de todo. Aquí es efectivo, esta gente mejorará mucho cuando les pongan la angioplastia. Aquí es sensible a la oferta. Y aquí el paciente tiene espacio para decidir si se opera, si se espera, si se opera mañana o se opera. Estos son los distintos hospitales que participaban en el estudio. Y fijaros qué cosas tan peculiares, ¿no? Este, por ejemplo, tiene un montón de gente de esta normal. Este tiene un montón de la otra. Hay algunos, por ejemplo, que no tienen nadie de puntuaciones normales de la licencia. No se comportan igual. Cuando los metimos en nuestro Atlas y calculamos sus tasas, había una correlación clarísima entre tasas altas y nivel más bajo de gravedad medido por la escala de Bowman. Los hospitales, no todos los hospitales participaban en el Atlas, pero los que tenían tasas muy altas operaban en promedio pacientes de muy baja gravedad, mientras que los que tenían tasas muy bajas operaban pacientes muy graves. Y un poco aquí es donde damos vuelta a cómo funcionamos y cómo funciona esto. Esta es la parte más especulativa que tenemos. Vamos pensando cómo entrar en estos temas de la toma de decisiones. Esto es como el apunte sumario de salud española con sus tasas de intervenciones de metastase de rodilla que van desde 20 a 100, no desde 10 a 100. Supongamos este sitio. Hacer 20 intervenciones por 10.000 pacientes y ya, yo creo que son más de 65, no recuerdo. Y supongamos que un médico es una prueba diagnóstica. Es cierto, pues funciona como una prueba diagnóstica. Vale, y lo que hace es sensibilidad específica, este lo opera, este lo opera, este no lo hace más o menos. Lo que no tenemos es un gol estándar, pero que no lo vamos a intentar. Tenemos un tiempo igual. Vamos a suponer que en cada 10.000 personas hay 30 que requieren operación. Estos son muchos supuestos. Este sitio opera 20 de cada 10.000. Y vamos a suponer que el médico funciona con esa sensibilidad y especificidad. El conjunto de médicos es un terrible, que es relativamente sensible y sobre todo muy específico. Muy específico quiere decir que si tienes la rodilla bien, vas por la calle nadie te quiere operar. Vale, pues más o menos funciona de esta forma. Con estos juegos, 16 de los que ha decidido operar son verdaderos positivos. Se ha dejado 14 de los 30 que necesitan la operación, pues se ha dicho que no la necesitan. Y tiene 4 casos positivos. Gente que ha operado y no necesitaba la operación. Es un esquema de cómo podría estar funcionando este juego. Nosotros no somos mejores que una prueba de barato. En el sitio de arriba, con sensibilidades y especificidades muy diferentes, lo que ha mejorado sobre todo es la sensibilidad. Este médico detecta, en vez de dejarse fuera 14 de los verdaderos, es un caso negativo. De los 30 intervenciones ha dejado solo 12, ha ganado 2 casos. Sin embargo, esto lo he hecho a costa de meter 82 falsos positivos. Hay gente que no necesita funcionando de forma muy parecida. Nuestros esquemas de juego ahora, como es todo lo que estamos monitorizando ahora, es bastante nuevo en un marco conceptual. Es que cada territorio funciona con distribuciones de umbrales a partir de los cuales opera lo que nos opera, que no son umbrales como las que diagnósticas, más de 125 diabéticos, menos 125, no, más bien hacen curvas. Y hay gente que opera este bloque a los más graves, moviéndose dentro de sus camas. Hay gente que los opera a todos. Y aquí nos jugamos todo. Otra vez. Nos jugamos el gasto sanitario, nos jugamos los resultados para los pacientes, nos jugamos las aplicaciones, etc. El coste que nos lo jugamos en variaciones de sensibilidad y especificidad de los profesionales muy pequeños. O sea, pasar del 99,5 al 99,2 implica doblar la tasa de intervenciones. O sea, que hay gente que realmente no puede ver tan distinto las cosas que hace, sin embargo puede dar lugar a diferencias en tasas
menor. Con esto lo que está fundado es lo mismo. Alguien cree que esta persona se beneficiará de la intervención y el de al lado cree que esta todavía no. Esto es un proceso. Y esto nos lleva a otro bloque, y es esta idea de que todo lo que hacemos en realidad no es tan fácil de cortar lo que es adecuado e inadecuado, sino que en realidad en el estudio que estamos haciendo tenemos una parte de verdaderos positivos, gente que lo necesita, de falsos positivos, gente a la que tratamos, manejamos, le damos cosas sin necesitarlo, y también los contrarios. Hay gente que deberíamos tratar y no tratamos, y bueno, los negativos que tienen suerte no aparecen. Pero que no es la idea de que esa idea de que alguien, de que el que opera mucho es que opera mucho de todo, y el que opera poco es que opera poco de todo, no es muy exacto. Que alguien que opera poco seguirá teniendo falsos positivos, ¿se entiende? Tendrá casos inadecuados, y alguien que opera mucho tendrá casos inadecuados, más de uno, menos de otro, pero seguirá teniendo. Y con esto es un poco el esquema en que nos movíamos. En realidad necesita la recibes adecuado, no necesita no recibir intervenciones adecuadas, sobre su utilización. Con un problema. Tenemos un montón de gente en la que no tenemos conocimiento para poder decir esto como en las tablas de 2×2 que gastamos los X. Tenemos una zona gris muy grande en que se puede mover y es diferente en cada intervención, en cada tratamiento y en cada cosa. Hay veces que son muy claras las líneas, ¿no? Pero en la mayor parte de los casos la gente es muy real. Incluso cosas... Nosotros somos un grupo muy fuerte trabajando en osteoporosis y vale que decimos que a las mujeres que han tenido una fractura de cadera y han demostrado la prevención secundaria y tal, hay que darles tratamiento antiosteoporótico. La pregunta es, ¿y a la que está todo el día encamada? ¿Y a la que falta 6 meses para morirse? O sea, ¿qué ganamos dando tratamiento antiosteoporótico? Que está indicado y que todas las días hay que quitarse. Cuando en realidad nuestras opciones de mejora ahí son pequeñas, no por el problema que estamos hablando, sino por el conjunto de problemas a las personas con demencia o expectativas, ¿no? Entre los líos hay un montón de zonas grises de vida real en que influyen cosas, pero influyen mucha realidad, y las que son difíciles de entrar. Juego un poco con esto. He puesto ejemplos de... Estos son ejemplos de subutilización. Trabajo en esto también. Son los estudios hasta el 2004, me parece, que miraban estas cosas en el infarto, que llevaran aspirina, beta-bloqueantes y yecas o proteínas a la alta hospitalaria. En los estudios de cohortes que seguían a los pacientes de alta hospitalaria por 6 meses de alta hospitalaria, o estos son estudios transversales en atención primaria. Pues la atención primaria se lo miran a todos, no saben si el paciente hace 6 meses que tuvo un infarto o hace 10. Fijaros las mejoras, son claras, ¿no? Aquí. Pero estas mejoras son tiempo en las que no estamos dando tratamientos, en los que hay cada vez menos subutilización, pero diaria subutilización. Lo que tardamos en recorrer estos caminos es tiempo que los pacientes nos van quedando por el camino. Estos son cifras de tratamiento. Este lo sacaba antes, no es lo mismo. El tiempo que tardamos en pasar, no, esto no es lo mismo. Esto es un estudio que el presidente lo llevaba son los datos de Príamo y las cifras del estudio presente en la que participaron 100 hospitales y daban estas, digamos, con intervenciones relativamente muy discretas, porque tampoco era esta distancia está marcando donde estamos en media, donde podríamos estar con muy pocas fuerzas. Son otra vez estudios claros de subutilización, esto me lo salto. De sobre, este es un estudio hecho en Cataluña. Alguien revisó todos los casos de patología infecciosa en un centro de salud y los llevaban antibióticos y los que no, y más o menos les funciona así. Necesitan, les dan antibióticos el 6%, no necesitan, no se los dan 42.
no se los dieron necesitándolos 4 y se llevaron el antibiótico puesto haciéndoles falta 28. Este es un estudio bastante bien hecho, pero si la mayoría de estudios al uso no cogen esta parte. Miran solo la gente que ha salido con antibióticos de centro. ¿Vale? Y si miráis de los que salieron con antibióticos, la mitad no los necesitaban. No sé por qué, yo llevo el reloj y no... Este es un estudio nuestro, con la gente de la C, son endoscopias no, colonoscopias inadecuadas, gastando los criterios separados. Pues la C, según gastamos 2 paquetes de criterios, por el 27% o el 27% de las colonoscopias que hace serían innecesarias, según los criterios de FAS. Y la C es un hospital peculiar, en la medida en que no deja pedir colonos a la gente de primaria, solo la piden los especialistas. No son cifras muy diferentes a las que dan otros estudios en otros sitios. Normalmente están entre el 20 y el 30% de estos estudios. Y en parte no son colonos que no habría que hacer, sino que no están respetando los tiempos. O sea, muchas son, esta colona habría que hacerlo dentro de 8 meses, o no sé cuándo, si se ha hecho el segundo mes o por delante. Este trabajo es un eso también de esta como osteoporosis. Tenemos aquí una corte de 11.000 personas, hombres y mujeres. Destaco es que las mujeres menores de 65 años, que no se ve, el 0,7%, el menos del 1%, tienen un riesgo de fractura de cadera medido con instrumentos que implicaría necesidad de tratamiento. Pero tratamos al 22%, y otro 20% le damos calcio, y al 27% tampoco tiene indicación de si hemos hecho una densitometría en los últimos 24 meses. De hecho, hacemos una densitometría, prácticamente reciclamos a las mujeres de 50 años cada 2 o 3 años por la densitometría. Que no es verdad, no nos hacemos una y ahora nos hacemos una cada año. Pero son cifras de tratamiento cruciales. Por contra, mujeres mayores de alto riesgo no tratamos muy poco. Este es otro fenómeno peculiar. Este es otro trabajo nuestro. Son estancias inadecuadas en los hospitales de Elche y Canal Universitario de Cali, donde hicimos una intervención para... Les poníamos una pegatina de historias clínicas, la historia clínica de la antes de pasarse con una serie de preguntas del paciente, lo tiene que operar hoy, no sé cuántos, tal. Si no le pasaba una de estas 10 cosas que justifican el reconocimiento, que escribiera el lienzo solidarizado, le decíamos que escribiera porque estaba ahí. Eran posits, pero ya preparados, que se pegaban, no las pegábamos en todas porque era mucho, pero se pegaron como en el 30 o 40% de los pacientes de visita. Las estancias cayeron casi 3 días y las inadecuadas un 50% respecto al periodo. También es cierto que los jefes de servicio colaboraron mucho. Yo te digo lo mismo. No creo que la misma cosa hecha en un hospital sin colaboración de los jefes de servicio y los jefes de servicio que se explotaban esto funcionará del mismo modo que como funcionó en este sitio, que además era la tesis de los chicos. Pero vamos, hemos probado esto en varios sitios. En realidad funciona... Existe una cierta relación entre el número de etiquetas que pegamos. Contra más molestas, mejor funciona. Vale, este también es trabajo nuestro. Y otra vez estamos con lo mismo. Estos son mujeres de la Valencia Ciudad, donde hicimos un estudio a las pobres de radiografía, de densitometrías. Sacadas de casa, población normal, no de consulta ni cómo se le la población. En total de mujeres las que teníamos que tratar según la guía de no sé cuántos, la guía Semergen, la guía mecánica, la guía de la NO, la guía de la no sé quién, que están por aquí. Y la guía de Senpi, es un poco rara, y las que realmente estamos tratando, un poco los esquemas. O sea, de las tratadas, pues según la idea que usamos, no deberíamos tratar de 3 al 68, al 59, al 61, al 59. De las que no estamos tratando,
segunda guía debemos tratar las 22 o 24 segunda guía. Dos puntos diferentes. No hay acuerdo, pero hay acuerdo, no nos lo respetamos nada, ninguna. Estamos tratando un montón de mujeres que no necesitan y al mismo tiempo estamos dejando entrar un montón de mujeres que con cualquiera de las vías necesitan también. Y fijaros que esto es derroche por otros lados. Hay derroche aquí, porque tiramos dinero a la basura. Aunque se coberten no valen para nada, no producen fracturas. Y hay derroche aquí, porque tenemos los costes de las fracturas que hemos reducido, que no hemos evitado. ¿Se entiende? Los costos tenemos en los dos. Vale, esto es un poco... Esto es un palabra que me gastamos. La utilización lo gastamos... Es un término de cuando hacemos las cosas mal. Por ejemplo, empezamos a gastarlo en trabajos con el manejo de los generadores en asma. O sea, al principio discutíamos si estaban bien o no indicados, pero luego lo que nos dimos cuenta es que nadie los ponía bien. Y cuando miramos, pues como el 60-70% de la gente simplemente nos los ponía bien. Y eso no es, o sea, indicado o no indicado, tal y como lo hemos dado, no vale para nada. Este es un problema de la utilización que está debajo. Porque parte es indicado y parte no. A veces, por ejemplo, cuando trabajamos mucho los temas de adherencia y medicación y en antiosteporóticos, nos alegramos de que no sean adherentes. O sea, cuando alguien no debe tomar un tratamiento, lo mejor que te puede pasar es que no sea adherente. ¿Se entiende? Sin embargo, en otras cosas será un auténtico problema. Esta idea de fondo, esto es lo típico que estamos haciendo. Combinar su utilización en pacientes de bajo riesgo, vamos a prevenciones primarias, y tal, y dejamos de tratar a pacientes de alto riesgo, o por lo menos tratar completamente a pacientes de la prevención secundaria. No sé cuál es que no me he traído. Las 3. 15 minutos. Vale, pues este es un final. Más o menos trabajamos. No sé si quieres salir. No, no quieres salir de esto. Normalmente trabajamos con este juego de despacho pequeño, médico y un paciente. Aquí es donde se toman decisiones sobre lo que hacemos. Decisiones que llevan a resultados para el paciente, a gastos sanitarios. ¿Qué cosas influyen en este despacho? Primero, los pacientes. Un paciente puede decidir si viene o no viene. Y esto lo hace de muchas cosas. Una de lo que más importante es de lo enfermo que esté. La movilidad, la edad, no sé cuánto, será que la gente venga más o menos. También hay moduladores que tengan que pagar, que estén lejos, que les pongamos barreras. Antes de ir a no sé qué, tiene que pasar a que le hagan un volante por nuestro. Las compañías igual hacen mucho. Tiene que pagar no sé cuántas, tienen que poner, le ponga el cuña, nosotros también, el visado. Vale, esto es un elemento, lo que llamamos de mal. Otros son los problemas de la enfermedad. Si tenemos muchos hospitales, y cada vez tenemos más, pues hacemos más cosas, nos llegamos. Si no es lo mismo pagar un hospital por caso que pagarlo por CRD, que es casi caso, que financiarlo históricamente, que pagarlo, por ejemplo, por habitante, que es lo que se hace ahora. Cuando te pagan por habitante, tú lo que quieres es que no venga nadie. Los ingresos son fijos, que son de los habitantes, y cada vez que llega alguien te hace gasto. Por tanto, el ideal para un hospital que cobra por cabida es que no venga nadie. De hecho, estos hospitales tienen que desarrollar políticas para los crónicos que evitan las descompensaciones, no sé cuántos, que intentan los hospitales pueden ser gestionados de forma distinta, ser más o menos productivo. Ser muy productivo significa lograr los recursos, ¿de acuerdo? Alguien que tiene la gente 4 días respecto a alguien que la tiene 8, tiene problemas. Que
técnicas de revisión de lo que se está haciendo, etc. Esto influye en las decisiones, influye en tal. Esto es hospital o centro, esto es médico. ¿Cómo pagamos al médico? Influye. Hay incentivos por cada CE, que ahora tiene sus incentivos, los colegas, la formación del médico, esas cosas que hemos dejado hacer en muchos sitios, las sesiones clínicas revisando los casos, la lectura científica, cómo se incorpora el conocimiento, todo esto va incentivo. Y hay un tercer bloque que es la innovación tecnológica, la difusión del conocimiento, la evidencia, la formación. ¿Cómo están funcionando los flujos de conocimiento? Y aquí tenemos estas cosas que ya no sabemos o no sabemos lo que se debe hacer con un grupo de pacientes. He puesto dos palabras en ahora. Incertidumbre, que les explico un poco antes, no hay conocimiento suficiente para saber lo que debemos hacer. Ignorancia es, hay conocimiento suficiente, pero no lo estamos haciendo. No lo hacemos. No es lo mismo. ¿Se entiende esto? No es lo mismo saber si hay que no quedar ante elegantes en el infarto que saber que no lo hacemos. Son dos temas. Que saberlo no, que se sepa es la diferencia. Aunque yo no lo sepa, que se sepa. Bueno, pues esto, básicamente todas las intervenciones que hacemos para controlar la utilización acaban siendo o entrar aquí en el conocimiento, o entrar aquí en la demanda, o entrar aquí en la oferta. No tenemos más puertas. En lo primero, en esto, pues esto dedicamos muchos recursos pero dispersos. En esto trabajan los de la Cochrane, hacen las revisiones sistemáticas y el conocimiento nos lo pasan rápido y tenemos un montón de gente que intenta pasarnos rápidamente lo que hay, lo que no hay. En muchos sitios las agencias de evaluación de tecnologías analizan la eficiencia de las técnicas para decir si se incorporan o no se incorporan a la cartera de servicios. Por ejemplo, yo no pagaría los antihistoporóticos en mujeres menores de 65 salvo por ese número. Esto hay gente que evalúa tecnologías en algunos países que ya lo no aportan valor, no se financian en el sistema. Técnicas de mejora de la calidad para garantizar que se hagan algunas cosas, que se incorporas a las guías, a las trayectorias. Las trayectorias son la forma más rígida de reducir variabilidad. Las cosas. O modelos organizativos que favorezcan la incorporación de conocimiento, digamos, organizaciones inteligentes, con flujos de información muy rápidos y mucho acceso a evidencias y digamos, aquí lo que intentas es reducir con la investigación incertidumbre, pero con el resto reducir ignorancia, que la gente sepa lo que hacer en el sitio que toca. El otro bloque de intervenciones, el que va más dirigido a la oferta, pues el primero que hacen todos los países, menos algunos de las temporadas, es controlar los recursos. En este caso no son euros. Alguien que dobla entre el 2002 y el 2007, pasamos de 40.000 a 70.000 médicos en hospital. Esto es cómo funcionamos. Las enfermeras se dedican, los médicos que tienen un 50% de hospital, la primaria no tal. Las enfermeras con un 20-25%. Pues si tienes toda esta gente vas a hacer más cosas y vas a gastar más. O sea, no lo puedes. Esta gente va a hacer algo. Si los has resuelto, va a hacer. La segunda cosa es controlar los precios, es lo que hacemos ahora. Tengo muchos médicos, pero les pago cada mes. Precios de los factores, de los medicamentos, claro, lo hago muy de broma, ¿no? Pero en principio estas son las dos cosas que controlan el gasto y pagar por cápita, lo que es conocida, o pues concesiones, o tal, que no es exactamente. Existe una diferencia de la significativa. En realidad tiene que ir asociado al riesgo de que perderás si gastas de más o menos. Aquí los sistemas están claros de la significativa, pero la transferencia de riesgos no está ahora. No lo digo para la ciudad, es todos los modelos en España. En verdad, cuando los sistemas muy públicos, tú no vas a dejar que el hospital que tienes en la comarca quiebre porque es poco eficiente. O sea, sea público, privado, concesión, lo que quieras, no lo vas a dejar. Por lo tanto, el gestionar eso siempre tiene que acabar. No está seguro.
figuras son diferentes. La psicología funciona muy bien cuando realmente si aquel lo hace mal va a perder. Pero en los sistemas como el nuestro, y es sensato que no vais a dejar que eso en el hospital, no vas a cerrar. Los sistemas de pago por GRD, muchos que los han puesto, controlan el precio. Lo que hace es decir que este tipo de proceso cueste lo menos posible, pero no la cantidad. Lo que queremos son los hospitales que les pagan por GRD, lo que tienen que hacer es mucho, muy barato. Entonces, lo que hacer muchas cataratas. Cada catarata me costará menos, y yo me voy quedando con los márgenes. Pero quiero hacer muchas, no pocas. Así como el sistema por cápita desincentiva el uso, esto incrementa el uso, aunque más eficiente cada una de las cosas que hacemos. Esto es lo que se plantean es la placa de todas, no la hago. Lo que puedo quitar lo quito para que cada caso me salga más barato. Pero precisamente por esto son las cosas. Las fotos de los hospitales, los médicos, no sé cuántos que hacemos, cómo lo hacemos, nuestro rendimiento, nuestra mortalidad, nuestras comunicaciones, nuestros histórico. Somos poco transparentes, los que sí son más. Pero esto irán entrando las cosas de este estilo. Y poco a poco nos veremos y nos veremos para lo que vale esto, que es para ver cómo lo hace aquel que tiene una entidad matosquera, que es lo realmente importante. Por esto sobre coste, restantes o lo que sea. Pueden ir asociados o no lo que incentivos al sistema de pago per cápita. Los incentivos tienen que ser suficientes para mover a la gente. Y no tan suficientes que los muevan demasiado. Los médicos somos sensibles a los incentivos, sabemos mucho de esto. Y somos demasiado sensibles para gastar incentivos muy potentes por los médicos. Podemos dejar de hacer o hacer cosas que no deberíamos. Hay muchos estudios sobre eso. Por lo tanto, también con tranquilidad. Todo lo que es enseñar lo que hacemos, revisar utilizaciones, revisar lo que hacemos y mirarlo a audits. Segunda opinión, ¿cómo se emplea prácticamente? Técnica de las compañías de seguros americanas, otra vez, que cuando alguien indica una operación, o algo que está en segunda opinión, otro médico revisará la indicación. A veces se hace el paciente dice el médico, a veces no sé cuánto, según la primera que pagas te dejan el precio del médico. Lo que sabemos de esto es que el segundo médico confirma siempre, en 99,9% de los casos, la indicación del primer médico. Pero que el primer médico ha reducido más de la mitad de las indicaciones antes de que lo revisaran, porque sabe que después lo revisarán. Esto hay ensayos clínicos, por doble cero. Primero a los médicos que los iban a revisar sin revisarlos, trabajo en un nivel. Y luego todo lo que son cambios organizativos, culturales, tal, pues les entiendo. En este momento están en marcha en Estados Unidos una campaña espectacular, muy interesante, que es que cada especialidad debe decir las 5 cosas que nos van a aportar. Y a los pacientes ya los médicos de primaria, porque también los doctores se comentaban las mujeres de 65, otros las pruebas operatorias de no sé qué, el electrocardiograma en personas de riesgo, muchas cosas de cardio. Pero vamos, tiene la lista de 5 cosas, no pruebas. Están intentando reducir estas 5 cosas todos. Son las sociedades científicas las que están intentando reducir el gasto inútil de la noche. Son cosas que ayudan. Son culturas que irán entrando. Son las 5, los top 5 o algo así. Y no es la restricción prudente. Intentando no prescribir nada que no sea sensato. Los temas por el lado de la demanda, pues aquí lo de siempre, que paguen, que visados y para comprobar las indicaciones o verificación previa. Más interesante los programas que tienen valor alguna gente, por ejemplo en diabéticos, de lo que les enseñas a manejar, cuando estás es cosas que no vienen a manejar, en muchos tipos de pacientes crónicos, incluso en pacientes crónicos que hacen vidas normales, y tienes ahora los soldados, no sé cómo está, la farmacia tiene bastante valor para que utilicen menos, pues, en realidad para que ellos formen parte de los recursos sanitarios. Los costes personales se están empleando cada vez más en sector, más cerca de la dependencia que el nuestro. Pero el paciente de la salud.
ya se compra los servicios que quiere. Esto quiere decir que puede contratar a su cliente para que lo quiere, o que puede contratar con no sé qué, o que puede tal, pero con sus preferencias. Muchos Reino Unido, Holanda, lo están poniendo, pero más en temas de pacientes con pérdida de autonomía. Y lo que son todos los temas que vamos entrando desde que la red se fascina, compañera, lo que es, digamos, esta mezcla de programas de formación y control de los pacientes clínicos para intentar que no utilicen recursos, pero porque no se descompensan. No porque los echamos, no porque les cobramos, no porque no sé cuántos, sino porque los mantenemos tan apañados que consumen menos recursos. Estos son los grandes juegos de paquetes que se hacen sobre el tema. Y hay un último, que es aquí dentro, que es cuando realmente no sabemos qué hacer, pues hablemos, ¿no? El paciente es un señor que sabe mucho de sí mismo y nosotros sabemos mucho de enfermedades. Por dentro de los dos llevamos una pánica cada uno. Porque cuando se toman decisiones bajo incertidumbre, en alta, que realmente es extremadamente difícil, las preferencias de los pacientes son importantes. Y hay un montón de instrumentos que sirven para mirar los pacientes. No lo he dicho en tal, pero yo diría que una de las grandes ayudas para la gestión clínica viene de las escalas de los instrumentos de medición, no de los signos de los pacientes que estamos mirando, sino de su estado, ¿no? de su capacidad para vida diaria, la rodilla, para el brazo, trauma, rehabilitadores, estos tienen un montón, ¿no? Prácticamente no tienen articulación para que no tengan un montón de escalas, pero en casi todas las patologías tenemos escalas. Y normalmente la escala da más, nos dice más de los pacientes, el paciente que va por ahí. Y yo he hablado demasiado, la verdad es que tenía previsto hablar, esta era la última, creo. Sí. No tenía previsto hablar tanto, no sé por qué. No sé. Unas cosas demasiado tarde para preguntar. ¿Nos hace reflexionar que lo hacemos fatal? No, Es que mi padre ya me dijo que en medicina 2 y 2 no eran 4. No lo saben mucho tiempo. Tampoco esto. Lo que digo es que hay que tener la mentalidad. Yo no creo que lo hagamos especialmente mal. Además, de hecho, nuestros datos no son muy diferentes a los de otros. Alguna cosa así, muchas más. Pero digo, siempre hay que tener la cabeza para pensar que quizás no estemos opinando. Esta es la pregunta importante. No pase con el dato de que mal le hago. Pues mira, solo de las muchas cosas que has dicho, que a mí me ha llamado, me ha impactado más, solamente que tú tengas un segundo observador o alguien que ratifique un diagnóstico para incluir un paciente en lista de espera, el segundo estará de acuerdo en el 99%, pero primero lo acertará para un 23 o un 25% menos de inclusiones. Cosas sencillas que no cuestan dinero, cuestan tiempo, cuestan mucho tiempo. En Estados Unidos, fíjate que esto está se vende, los pacientes lo pagan, porque quieren tener la segunda opinión, y tú la gastas para que no lo menos. Es curioso cómo un sistema que de una parte mejora la satisfacción, lo estás empleando justo para reducir la utilización. Por eso es sentido común a las cosas, ¿no? Una pregunta solo. A ver, a pesar de que Tony no está... salvo en los ancianos, que los operan en la medida de 4. Claramente. No, a ver, es que es diferente. Cuando estás, Medicare puedes, seguro directo, puedes elegirlo por Medicare puede hacer lo que quieras, ¿vale? Yo voy cada vez al médico, hago la parte de copagos y Medicare paga. Pero también puedo apuntarme una mutua. Y en este caso la mutua es la que me gestiona. Y la mutua me va a poner vacunas de las vides, va a preocupar de que no esté malo, porque cada vez me pongo malo gasto. La segunda opinión nos hacen las 80 mutuas. Lo demás tú puedes hacer lo que quieras. Medicare da todas las opciones. De hecho, como el 70% de los pacientes no gastan las compañías aseguradoras, prefieren ir al médico que tienen. No, que a pesar de que antes del comentario diciendo que una de las dos áreas de gestión que hemos hecho aquí, las hemos estado viendo son muchísimo menos
pero sí que está claro que nos ha servido para lo que comentamos alguna vez, Antonio, y es que eres mucho más conocedor de lo que cuestan las cosas, de lo que tus procesos y procedimientos significan. O sea, al final estableces una estrategia de reflexión que yo creo que ayuda a replantearte cosas y a darte cuenta que hay cosas que podrías hacer mejor y otras que estás haciendo estupendamente. Y eso al final se trata de una manera sencilla de gestionar, muy directa, porque es como muy a pie de obra, y para lo que sirve es para darte cuenta de cosas que realmente con poco esfuerzo las vas a poder mejorar. La idea de fondo de estructuras la idea general, que no quiere que se aplique en ningún sitio, es que contra más planas mejor, contra más el nivel de toma de decisiones esté cercano al que tiene que tomar la decisión real de gastar los cuantos mejor. Esto es un poco contra más flexibles mejor. Al mismo tiempo, todo esto, estas organizaciones son realmente complejas y se puede ser flexible, pero tienes que encajar en el engranaje, porque todos los flexibles tampoco van a... Y por último, ¿los NICE ingleses qué te parecen? ¿El sistema NICE? El NICE es una agencia de evaluación en el fondo que hace un papel que es pues garantizar que lo que entra en la cartera de seguros cumple las expectativas de beneficio social. Yo no sé por qué nosotros no hacemos esto. Vamos. ¿Verdad? La primera es, nosotros tenemos capacidad científica de tecnologías para ser Pero un poquito. podemos confiar en esto, está mal. Fenomenal. Porque la verdad es que tenemos relaciones de análisis. El 80-90% no. Y copiar es la forma más rápida de intentar. Tendríamos que adaptar temas de costes, no se podría hacer. Pero no tiene ningún sentido que hace 15 años que lo estamos haciendo. Cuando Alemania lo hace, Austria lo hace, Australia lo hace, Holanda lo hace, Suecia, los países nórdicos tienen agencias. Fijaros que en España la agencia del medicamento autoriza el medicamento, pero no, la cobertura no por el sistema de salud. Y este es el problema. A mí me importa un rábano que autoricen cosas, si a mí se las quiero comprar. Tienen que garantizar que el uso es correcto, riesgos, tal. Pero vale, otra cosa es ¿lo pagamos o no lo pagamos? Esta es la pregunta. Y esto no lo está contestando nadie. Y lo estamos contestando con disparates a los fuertes. Los mecanismos por los... Una vez estuve en medio Palma de Mallorca, que no está mal, en una comisión de expertos de Medio España, con una pregunta: ¿cuántas pastillas de Villagra les damos a los parapléjicos? Porque ahí se las dan gratis en el hospital, supongo que también, no sé. Pero me parece que había unos parapléjicos que abusaban. Sí, negro, y pues como 14 días, a mí me decimos 4. ¿Diarias? No, al mes. Tampoco me veía mucho. La cosa es muy simple, no era la caja llegó a 4. La caja llegó a 4 pastillas. Esto es la eficacia de las. Veamos qué, cómo, bajo qué condiciones. Sanitarizar un poco los instrumentos. No tiene sentido, por ejemplo, yo soy muy partidario de copagos, las cosas traen muchos años, pero no tiene sentido que pongamos copago a la insulina. ¿Copago de? A la insulina. A la insulina. No sé quién nos va a abusar por ahí, quién va a hacer no sé cuántos, o sea, hay cosas y cosas que tienes. Si nos envolvemos locos para que la gente tome antiagregantes y después de un infarto, no sé por qué voy a dificultar el tratamiento. Y esto quiere decir que al del infarto se lo libra. No quiere decir que yo no quiera poner copagos a los chicos, pero quiere decir que hay políticas sanitarias debajo que debemos manejar. Y debemos gastar todos estos instrumentos para hacer nuestros objetivos, ¿no? Esto es ceder al campo. Pero a ti el copago te parece siempre que el único motivo es disuasorio o puede ser, como en toda Europa parece ser que es también
que es una ayuda para poder mantener el sistema dependiendo de la habilidad de la persona, aquel que la usa. Que usa el Si sistema. es disuasorio, el éxito es no recaudar nada. Nadie ha comprado nada, como hemos sucedido a todos, no hemos recaudado ni un duro, tampoco hemos gastado. Si quieres poner un impuesto, lo pones, me parece bien. Entonces, un impuesto que me lo cobren en el céntimo la gasolina o el medicamento, no sé cuánto, queda lo mismo. No, pero a ver, el argumento sería que aquel que utiliza el sistema y dependiendo de una escala de la renta y patrimonio personal, paga una mayor o menor cantidad, como están en todas partes. En todo sé que hay el gente que quiero que se tomen las cosas y me gasto dinero para que se lo tomen. Y un accidente cardíaco voy detrás y me voy a enfermera y no sé cuántos. Y no tiene sentido que cuando estoy haciendo esto por un lado, me pongo una barrera de dinero. Sí, hay cosas y cosas. Y hay gente que me crea menos problemas y no me puedo poner. O sea, vemos un poco de las políticas deben ser más finas en este contexto. Y así con muchas cosas. Podemos quitar, lo he dicho, los anticonceptivos a nivel 65, pero hay gente que toma corticoides, esto no se puede quitar. Hay gente que tiene síndrome de la asunción, hay gente para el por un papel. Y en muchos casos, el tema es que si no le metemos un poco de medicina, de conocimiento técnico, médico a las políticas, pues acabamos haciendo el indio y lo que vamos metiendo por lo lado vamos perdiendo. Es muy importante sanitarizar los elementos de riesgo. Perdona, yo quería volver un poco al tema anterior. Yo creo que una de las cosas más importantes o más difíciles de gestionar es esa incertidumbre que tú creas. Esto yo creo que es una pieza clave en este proceso. Y esto me parece un poco, a ver si me arrojas un poco de luz porque yo no pienso a veces. Si no hay conocimiento científico suficiente que avale una determinada actitud, diagnóstica, terapéutica, lo que sea, y esto sucede mucho en medicina, todos que son ejemplos clarísimos con las amígdalas, desde los años 30 seguimos igual, así hay muchísimo. Y además está la variabilidad individual de la asistencia por demanda del paciente. ¿Esto cómo se encaja? Y además aparecen los conceptos de limitación del esfuerzo terapéutico, últimos esfuerzos diagnósticos. ¿Esto cómo se enlaza? Porque el médico que tiene delante al enfermo, manejando una incertidumbre de un proceso, decide actuar y no tienes herramientas para limitar esa actuación. A los médicos nos pagan por trabajar con incertidumbre, no por aplicar evidencia científica. Esto lo podrían hacer con un ordenador. Aplicar los cuadros de la COPE o la fórmula no sé cuántos te decía, a usted le toca el IECA no sé cuántos, y tal, esto lo podrían hacer sin nosotros. En realidad, el sueldo nos lo ganamos justo en el bloque de pacientes en el que nos movemos con mucha incertidumbre. Y es un tema lioso, porque tenemos reglas de... A ver, todos extrapolamos reglas de, pues si esto funciona en esta gente, funcionará en aquella, ¿no? Más o menos. Fijaros, los pobres niños, ensayos en niños no hay, prácticamente. Todos los tratamientos los estamos dando por extensión, porque nadie hace ensayos en niños. Hay, pero pocos, tal. Pues actuamos con muchas cosas de este estilo, con cabeza, con conocimiento y tal, pero nos pagan por esto. La incertidumbre molesta. El gran éxito de la medicina basada en la evidencia está bien, tipo aquello de si meto el millón de ensayos que tenemos y a los cuantos y hago los metaanálisis y tal, acabaré con incertidumbre. Lo cierto es que no ha parado de crecer. Y fijaros que el mundo se complica. Antes, cuando un cirujano, esto es mi trabajo que nos planteamos un día, tenía un traumatismo abdominal y tenía que decir si le hacía la función llamada peritoneal, esta función, pues tenía una decisión que tomar, la hago o no la hago. Ahora tiene que decidir si la hago primero una resonancia, la función lavado, la eco, pues no sé cuántos, con qué cosa ganaré y tal. Los cirujanos son como son, mientras le hacen, más broma. Me di cuenta que hacen lo que el resultado les dan más a prisa, según el tipo que está en el hospital, porque no les importa tanto la prueba como tener el resultado método.
Pero fijaros que cada vez que van aumentando pruebas, solamente 5 pruebas en diferentes secuencias para algo de la fe. No sé cuántos te dan 125 posibilidades de tendrías que estar en ese dosis. No podemos trabajar con esto, por lo tanto caemos a los consensos, a las guías de la gente que lo estudia más, y otra vez metemos incertidumbre. Y la creencia y la sensatez está. Yo quería también, cada vez más, esto es otra... A ver, hay gente que trabaja con nosotros, que somos su material de... Y hablo ahora de la industria farmacéutica, que nos tiene sus campañas internacionales, que tal. Creo que cada vez más hay que también pensar en términos normales. Viendo lo que es, últimamente voy siguiendo una campaña de periodismo subclínico, que me ha apasionado, por el cual el 20% de las personas menores ser tratadas. No es que no haya tipo de periodismo subclínico. Tal y como se monta, hasta la necesidad de que digamos las PSHs y las P4 son la gente normal, y si luego le preguntas si tienes sueño, y dice que sí, que tienes sueño, pues te tocará de 4. También con cabeza, digamos, los consensos, por ejemplo, yo creo que cada vez más hay que preocuparse de alejar de los consensos y de las recomendaciones a muchos de nuestros sabios, que son muy sabios, pero que están demasiado sueltos para la labor. Creo que hay que empezar a buscar la distancia a la gente que vive y es otra cosa. Yo no soy nada antilaboratorio, y digo esto y parte de nuestros estudios los financia gente, doctorados y tal. O sea, no soy nada, no sé cómo se dice, no llevo trenzas, no soy antisistema, ¿no? Cosas de estas, ¿no? Pero cada vez más muchas de las recomendaciones que se van viendo pues caen a los pocos meses, a no sé cuántos, porque simplemente son estrategias funcionales. Creo que también hay que pensar un poco en eso. Y la gente está del WASI de prescripción, los de prescripción, van buscando sobre todo esto. Prescribamos con tranquilidad, ¿no? Veamos aquello que funciona, no saltemos de medicamento a medicamento simplemente porque los nuevos de lo mismo. Hay temas también que yo creo que hay que entrar. Vengo del consenso del grupo de que está trabajando los elementos de dopamina. Hace 7-8 años no dábamos lugar a ello. Desde 2005 pues hemos empezado a leer a todo el mundo, resumiendo que había de yodo y políticas comerciales que dan el yodo y otras pastillas de yodo triplicamos. La dosis ya ha alcanzado 250 pastillas de 300, que en sí superan los dosis. Pero lo más divertido es que el problema del yodo se resolvió en España hace 2 años, cuando los veterinarios se pusieron a dar pienso con las vacas. Y ahora los abuelos de las mujeres o los niños no toman leche, pero o toman leche de vaca ecológica de menos granos, pues están muy bien. No tenemos problemas de yodo. No porque nosotros, por la salariedad, por tal, hayamos probado nada. Nos lo han probado veterinarios. Con eso y limpiando completamente las uñas de las vacas y cosas así. Pero bueno, en este momento sobrepasamos las cantidades máximas de yodo. Y sobrepasamos pues básicamente porque hay campañas comerciales muy fuertes y sociedades muy potentes que dicen que hay que seguir dando. A ver, ¿qué están diciendo? Que lo que importa no es la ingesta total de calcio, sino que debe haber suplementación por independiente del patrón de la seguridad. Este es parte del tema, ¿no? Pues sí estamos. Y detrás hay la salud. Entonces digo que cada vez hay que tomar también con más calma algunas de estas cosas. Y yo digo, no lo digo porque yo soy armonioso, que no soy inarmonioso con nuestra farmacéutica. Pero lo otro sí, lo nuestro es incertidumbre. Y que siga. Mientras haya incertidumbre, nosotros trabajaremos. Cuando se acabe incertidumbre, se va a trabajar los del lugar. Vale.